Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Llega el momento de los turistas con puñetas con José Juan Picos. Esta sección que ya vuela sola en los mini podcasts que salen cada semana y que han superado ya de largo las 1000 descargas en iVoox. Está claro que os gustan, así que vamos con ellos. Hola José Juan, ¿a quién nos traes hoy? Pues ya que el viajero accidental se ha marchado a la boreal Islandia, pues por ese motivo traemos a turistas con puñetas una aventura militar casi desconocida. 15.000 soldados españoles marcharon a Dinamarca en 1807 en apoyo del bloqueo napoleónico a Gran Bretaña. Y lo cuento porque en aquella época Islandia pertenecía a la corona de Dinamarca. Considerar a los granaderos, húsares y artilleros del ejército napoleónico como una alegre parranda de civilizados turistas en su gran tour sería más que una frivolidad. Sin embargo, cuando recuerdo la famosa sentencia de Napoleón en Guiza, desde lo alto de esta pirámide 40 siglos os contemplan, ya no me quito de la cabeza la imagen de un tipo con tricornio y un palo de selfie en la mano, a cuya espalda posa con sonrisa de lobo su guardia mameluca. También es verdad que cuando el emperador mandó invadir la península, sus oficiales traían en los petates una guía turística de la época. Me refiero a Viaje por España en los años 1786 y 1787, del reverendo anglicano Joseph Townsend, obra publicada en 1791 y famosa por su objetividad y rigor. Puedes saber más de Townsend en mi último libro, Brexit con puñetas, ingleses por España en tiempos de Maricastaña, disponible en Amazon. Y no olvidemos que, como cualquier turista con planes exóticos, el emperador mandó vacunar a sus soldados en 1805. Ese fue el espaldarazo que necesitaba el médico británico Edward Jenner, pionero en 1796 de la vacunación contra la viruela. De ahí que en algún momento pudiéramos pensar que los ejércitos napoleónicos estuvieran haciendo turismo por Europa. Turistas o no, aquellos regimientos de la llamada Grande Armée hicieron bastante la puñeta en el continente de la primera década del siglo XIX. Que se lo pregunten a nuestros architatarabuelos, y no solo por la Guerra de la Independencia. En 1807, en vísperas del levantamiento contra la invasión francesa, España ya estaba sometida a lo que a Napoleón le saliera del tricornio. Una aclaración, mucha gente piensa que el sombrero de Bonaparte era un bicornio, pero no, se trataba de un sombrero de 3 picos con el frontal levantado y prendido a la copa, lo que se llamaba tricornio puesto en batalla. Pues bien, la República Francesa y la Corona Española se habían comprometido a la defensa mutua contra Gran Bretaña por el Tratado de San Ildefonso. Se firmó el 18 de agosto de 1796 e inició la dependencia hispana de los intereses de Francia. Además, hundió nuestra marina en la batalla de Trafalgar. El caso es que en 1807 Napoleón estaba empeñado en bloquear el comercio de Gran Bretaña y con ese objetivo planeaba cerrarle los puertos nórdicos. Así que el emperador exigió a Carlos IV y a su superministro Godoy un contingente de 14.000 hombres con destino a Dinamarca. Esa tropa saldría de las guarniciones más próximas a los Pirineos y del llamado Reino de Etruria, un estado satélite francés en Italia gobernado por la familia de la reina española, María Luisa. Como Etruria acogió a enemigos de Napoleón, este lo borró del mapa y destinó su ejército, español en su mayoría, al norte. Los expedicionarios de ambas penínsulas confluyeron en el importantísimo puerto de Hamburgo a lo largo de la primavera y el verano de 1807. Al mando se encontraba el marqués de la Romana, Pedro Caro y Sureda, capitán general de Cataluña. Por cierto que había 2 regimientos de catalanes que eran de infantería ligera y desde luego también había arrieros de esa región, responsables de la intendencia y de atender al transporte de la artillería.
Los turistas con puñetas ingleses que visitaron España en el siglo XVIII alabaron con bastante unanimidad la resistencia, calidad y honradez de los cazadores de montaña y de los muleros catalanes. Como era tradición en la milicia española, muchos expedicionarios marcharon junto a sus esposas, que sumaban 116, y junto a sus hijos, en número de 69. En los grabados de la época los representan a lomos de mulas y asnos o subidos a un carro típico, la tartana. El cuerpo expedicionario ibérico atravesó Francia, mientras que el itálico se adentró en el ya desaparecido Imperio Romano Germánico a través de Baviera y Westfalia, estados barrera de Napoleón ante la amenaza de austríacos, prusianos y rusos. Poseemos una documentación abundante y fiable de cómo eran aquellos soldados españoles gracias a los hermanos Christian y Cornelius Sur, que los dibujaron y grabaron con lujo de detalle y color. Los Sur los retratan muy morenos, con grandes patillas y obviamente con abundancia de barretinas y alpargatas, pero sobre todo les llama la atención algo que los daneses aún no habían visto: cigarrillos. Y es que en España ya se usaba por entonces el papelillo para liar la picadura. Fueron los catalanes los primeros en manufacturarlos, por lo que se conocía como papel Barcelona. De ahí que aquellos soldados fueran dibujados echando nubes de humo por la boca. Pero también tenemos fuentes literarias que nos hablan sobre todo de su comportamiento. El geólogo español Carlos de Gimbernat, becado por el rey para estudiar en Baviera, calificó de siniestro el aspecto de aquel cuerpo expedicionario. Los soldados juraban como enloquecidos, prestos a cualquier diablura, aunque estuvieran bajo la influencia de sus capellanes y viejos capitanes. Algunas de esas diabluras eran atacar a carreteros, saquear bodegas y tirar de navaja con los franceses por un quítame allá esas pajas. Tengamos en cuenta que para completar los regimientos se echaba mano de carne de presidio y taberna, y que los oficiales franceses no siempre cumplieron con su obligación de alimentar a sus aliados. En cambio, la tropa española recibió elogios de los mandos napoleónicos. El mariscal Bernadotte, general en jefe de los invasores, afirmó que entraría con los españoles en el mismo infierno y que echaría al diablo de su casa. El rey Maximiliano de Baviera sentenció que a la vista de gente tan aguerrida comprendía las grandes hazañas de los ejércitos de Carlos V. Lo cierto es que se integraron bastante bien, para curiosidad y entretenimiento de los daneses, que se sorprendían de los paraguas que llevaban, de que no bebieran cerveza sino vino, o de cómo junto al cigarrillo sujetaban en las manos naipes, dados y guitarras. Al haber tantos catalanes en la tropa, también disfrutaban de los castellers. Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo los daneses eran estrictos luteranos y todo aquello que hacían los españoles le parecía algo pecaminoso. Hans Christian Andersen fue un tierno testigo de aquella convivencia. Así nos lo dice en el cuento de mi vida. Un buen día me alzó un soldado español en sus brazos y apretó contra mis labios una medalla de plata que llevaba en su pecho desnudo. Mi madre se enfadó mucho porque eso era muy católico, pero a mí me gustaron la medalla y el extranjero aquel, que bailaba girando conmigo en brazos mientras lloraba. Por lo visto, él tenía niños allá en España. Vi cómo llevaban a uno de sus compañeros para ajusticiarlo. Muchos años más tarde, acordándome de aquello, escribí mi poemita El Soldado, que se hizo popular en Alemania y fue incluido en sus himnos militares como algo genuinamente alemán. ¿Y cómo y cuándo regresaron aquellos turistas hispanos a la península? Pues malamente y un año después. En mayo de 1808 empiezan a llegarles noticias del alzamiento contra los invasores franceses, que en ese momento eran sus aliados. La mayoría del cuerpo expedicionario se mantuvo leal a Carlos IV y a su familia, porque fue dispersado en una docena de guarniciones por toda Dinamarca. Pero entonces intervienen los británicos, a los que pide ayuda el marqués de la Romana. 9.000 españoles se rebelan contra sus antiguos aliados y consiguen reagruparse y embarcar en naves inglesas. En octubre de 1808 llegan a Cantabria. 5.000 de sus compañeros son retenidos por los daneses y entregados a Francia. Serán empleados en la desastrosa campaña de Rusia y nunca podrán volver a casa. Un año después, el 11 de noviembre de 1809, el ayuntamiento granadino de Huéscar le declara la guerra al reino de Dinamarca. Los franceses son derrotados en España y en Waterloo. Napoleón es desterrado a Santa Elena y todo el mundo se olvida de aquella declaración de guerra.
hasta que en agosto de 1981 el investigador Vicente González Barberán descubre el documento en los archivos municipales de Huéscar. Con toda urgencia, el Ayuntamiento y la Embajada de Dinamarca sellaron la paz entre las dos potencias 172 años después, el 11 de noviembre de 1981. Miles de turistas escandinavos respiraron aliviados al darse cuenta de que podrían haberse achicharrado en campos de concentración en medio del desierto de Almería en vez de broncearse en las playas andaluzas. Vamos, que la guerra de los 100 años a su lado podía haber sido un quítame a esas pajas. Una miniatura. Muy bien, José Juan, muy divertido y muy interesante. Una vez más. Bueno, me alegro de que así os parezca. Pues nada, en 7 días volvemos a escucharnos. Nos vemos. Chao.